Citas del fuego interno. Uno no está completo sin tristeza ni añoranza, pues sin ellas no hay sobriedad, no hay gentileza. La sabiduría sin gentileza y el conocimiento sin sobriedad son inútiles. El mayor enemigo del hombre es la importancia personal. Lo que lo debilita es sentirse ofendido por lo que hacen o dejan de hacer sus semejantes. La importancia personal requiere que uno pase la mayor parte de su vida ofendido por algo o por alguien. Para seguir el camino del conocimiento uno tiene que ser muy imaginativo. En el camino del conocimiento nada es tan claro como nos gustaría que fuera. Si los videntes son capaces de mantenerse firmes al enfrentarse con los pinches tiranos, pueden ciertamente encarar lo desconocido impunemente y entonces incluso pueden soportar la presencia de lo que no se puede conocer. Es natural pensar que un guerrero capaz de mantenerse firme ante el rostro de lo desconocido podrá ciertamente encarar impunemente a los pinches tiranos. Pero eso no es necesariamente así. Lo que destruyó a los magníficos guerreros de la antigüedad fue confiar en esa suposición. Nada puede templar mejor el espíritu de un guerrero que el desafío de tratar con personas imposibles que ocupan puestos de poder. Solo en tales circunstancias pueden los guerreros adquirir la sobriedad y la serenidad necesarias para soportar la presión de lo que no se puede conocer. Lo desconocido es algo que está velado para el hombre, amparado quizá en un contexto aterrador, pero aún así está al alcance del hombre. En cierto momento lo desconocido se convierte en conocido. Lo que no se puede conocer, en cambio, es lo indescriptible, lo impensable, lo inconcebible. Es algo que jamás conoceremos y que sin embargo está ahí, deslumbrante y a la vez horroroso en su vastedad. Percibimos, este es un hecho firme, pero no es un hecho de la misma clase que lo que percibimos, porque aprendemos qué percibir. Los guerreros afirman que el hecho de creer que hay un mundo de objetos ahí fuera se debe únicamente a nuestra conciencia. Pero lo que hay realmente ahí fuera son las emanaciones del águila, fluidas, siempre en movimiento y sin embargo inmutables y eternas. La falla más profunda de los guerreros inmaduros es que tienden a olvidar la maravilla de lo que ven. Les abruma el hecho de ver y creen que lo que cuenta es su talento. Un guerrero maduro debe ser un dechado de disciplina con el fin de superar la casi invencible laxitud de nuestra condición humana. Más importante aún que ver es lo que los guerreros hacen con lo que ven. Una de las mayores fuerzas en las vidas de los guerreros es el miedo, porque los incita a aprender. Lo cierto para un vidente es que todos los seres vivos luchan por morir. Lo que detiene a la muerte es la conciencia. Lo desconocido está siempre presente, pero queda fuera de las posibilidades de nuestra conciencia ordinaria. Lo desconocido es la parte sobrante del hombre corriente, y es sobrante porque el hombre corriente no dispone de suficiente energía libre para asirla. La mayor falla de los seres humanos es mantenerse adheridos al inventario de la razón. La razón no trata al hombre como energía. La razón trata con instrumentos que crean energía. Pero jamás se les ha ocurrido seriamente a la razón que somos mejores aún que los instrumentos. Somos organismos que crean energía. Somos burbujas de energía. Los guerreros que alcanzan deliberadamente la conciencia total son algo digno de contemplar. Ese es el momento en que arden desde adentro. El fuego interno los consume y en plena conciencia se funden con el conjunto de las emanaciones del águila y se deslizan a la eternidad. Una vez que se logra el silencio interno, todo es posible. El modo de terminar
con nuestro diálogo interno, es utilizar exactamente el mismo método mediante el cual nos enseñaron a hablar con nosotros mismos. Fuimos enseñados compulsiva y sostenidamente, y así es como debemos detenerlo, compulsiva y sostenidamente. La impecabilidad comienza con un solo acto que tiene que ser premeditado, preciso y sostenido. Si este acto se repite durante el tiempo suficiente, uno adquiere un sentido de intento inflexible que puede aplicarse a cualquier cosa. Si esto se logra, el camino queda despejado. Así, una cosa lleva a la otra hasta que al fin el guerrero desarrolla todo su potencial. El misterio de la conciencia es la oscuridad. Los seres humanos están inundados de ese misterio, de cosas que son inexplicables. Considerarnos a nosotros mismos en cualesquiera otros términos es una locura. Así que un guerrero no degrada el misterio del hombre tratando de racionalizarlo. Las comprensiones son de dos tipos. Una no son más que arengas para darse ánimos. Son grandes arranques de emoción y nada más. Las otras son producto de un movimiento del punto de encaje. No van unidas a arranques emocionales sino a la acción. Las comprensiones emocionales llegan años después, cuando los guerreros con el uso han consolidado la nueva posición de sus puntos de encaje. Lo peor que podría ocurrirnos es tener que morir, y puesto que ese es ya nuestro destino inalterable, somos libres. Quienes lo han perdido todo no tienen ya nada que temer. No es por codicia que los guerreros se aventuran en lo desconocido. La codicia solo es eficaz en el mundo de los asuntos cotidianos. Para aventurarse en esa aterradora soledad de lo desconocido, se necesita mucho más que codicia. Se necesita amor. Hay que tener amor a la vida, a la intriga, al misterio. Hay que tener una curiosidad insaciable y una montaña de agallas. Un guerrero solo piensa en los misterios de la conciencia. El misterio es lo único que importa. Somos seres vivos. Tenemos que morir y abandonar nuestra conciencia. Pero si podemos cambiar tan siquiera un solo matiz de eso, ¿qué misterios nos estarán aguardando? ¿Qué misterios? Comentario. El libro El fuego interno fue otro de los resultados finales de la influencia que Florinda Matus ejerció en mi vida. Ella me guió para que esta vez enfocara mi atención en el maestro de Don Juan, el Nahual Julián. Tanto Florinda como mi detallado enfoque en aquel hombre me revelaron que el Nahual Julián Osorio había sido un actor de cierto mérito, pero más que actor había sido un libertino, al que solo le interesaba seducir mujeres, cualquier clase de mujeres, con las que establecía contacto durante sus representaciones teatrales. Era tan extremadamente libertino que finalmente perdió la salud y contrajo la tuberculosis. Su maestro, Nahual Elías, lo encontró una tarde en pleno campo en las afueras de la ciudad de Durango, seduciendo a la hija de un acaudalado terrateniente. Debido al esfuerzo, el actor comenzó a sangrar y la hemorragia llegó a ser tan intensa que estuvo a punto de morir. Florinda dijo que Nahual Elías vio que no había ninguna manera en que él pudiera ayudarle. Era imposible curar al actor, y lo único que podía hacer como Nahual era cortar la hemorragia, cosa que hizo. Vio entonces la oportunidad de hacerle al actor una propuesta. «Salgo a las 5 de la madrugada hacia las montañas», dijo. «Espérame a la salida del pueblo, no faltes. Si no vienes, morirás antes de lo que piensas. Tu único recurso es venir conmigo. Nunca podré curarte, pero podré desviar tu avance inexorable hacia el abismo que marca el final de la vida». Todos los seres humanos caemos inexorablemente en ese abismo más tarde o más temprano. Yo te desviaré para que tus pasos orillen la enorme extensión de esa fisura, ya sea por un lado izquierdo o por el derecho. Mientras no te caigas, vivirás.
Nunca estarás bien, pero vivirás. El nahual Elías no esperaba gran cosa del actor, que era un hombre perezoso, dejado, silencioso y quizás incluso cobarde. Se sorprendió sobremanera cuando a las 5 de la mañana del día siguiente lo encontró esperándole en un extremo de la ciudad. Se lo llevó a las montañas y con el tiempo el actor llegó a ser el nahual Julián, un tuberculoso que no se curó jamás, pero que vivió hasta tal vez los 107 años, siempre caminando al borde del abismo. Desde luego, es de suprema importancia para ti que examines el caminar del nahual Julián al borde del abismo, le indicó Florinda en una ocasión. El nahual Juan Matus nunca quiso saber nada de ello. Para él todo eso era superfluo. Tú no tienes tanto talento como el nahual Juan Matus. Como guerrero nada puede serte superfluo. Debes permitir que los pensamientos, los sentimientos y las ideas de los chamanes del México antiguo lleguen libremente hasta ti. Florinda tenía razón, yo no tengo el esplendor del nahual Juan Matus. Tal como ella había apuntado, para mí no podía haber nada superfluo. Necesitaba de cada apoyo, de cada matiz. No podía permitirme pasar por alto ninguna de las visiones ni de las concepciones de los chamanes del México antiguo, por muy descabelladas que pudieran parecerme. Examinar el caminar del nahual Julián al borde del abismo implicó que mi habilidad para enfocar mis recuerdos se extendiera hasta los sentimientos que el nahual Julián experimentó en su extraordinaria lucha por mantenerse con vida. Me estremecí hasta la médula cuando descubrí que la batalla de aquel hombre había sido una lucha segundo a segundo, con sus terribles hábitos silenciosos y su extraordinaria sensualidad enfrentados a su férrea adhesión a la supervivencia. Su lucha no fue esporádica, sino la más sostenida y disciplinada de las batallas por mantener el equilibrio. Caminar al borde del abismo incrementaba hasta tal grado la batalla de un guerrero que cada segundo contaba. Un solo momento de debilidad habría arrojado al abismo al nahual Julián. Sin embargo, si mantenía su mirada, su énfasis, su interés enfocado en lo que Florinda llamaba el borde del abismo, la presión se aliviaba. Fuera lo que fuese lo que viera, no era tan desesperante como lo que veía cuando empezaban a apoderarse de él sus antiguos hábitos. Cuando miraba al nahual Julián en esos momentos, me parecía estar recapitulando a un hombre diferente, un hombre más pacífico, más desapegado, más compuesto. Citas del conocimiento silencioso. No es que un guerrero aprenda chamanismo con el paso del tiempo. Lo que aprende con el paso del tiempo es más bien ahorrar energía. Esa energía le permitirá manejar algunos de los campos de energía que normalmente le son inaccesibles. El chamanismo es un estado de conciencia, es la facultad de utilizar campos de energía que no se emplean al percibir el mundo cotidiano que conocemos. Hay en el universo una fuerza inconmensurable e indescriptible que los chamanes llaman intento, y absolutamente todo cuanto existe en la totalidad del cosmos está ligado al intento por un vínculo de conexión. Los guerreros se dedican a estudiar, a entender y a emplear ese vínculo. Les interesa especialmente limpiarlo del aturdimiento y del entumecimiento provocado por los intereses ordinarios de la vida cotidiana. A este nivel, el chamanismo puede definirse como el proceso de limpiar nuestro vínculo de conexión con el intento. A los chamanes les interesa su pasado, pero ese pasado no es su pasado personal. Para los chamanes, su pasado son los logros conseguidos por los chamanes de otras épocas. Consultan su pasado con el fin de obtener un punto de referencia. Los chamanes son los únicos que buscan genuinamente un punto de referencia en su pasado. Establecer un punto de referencia significa para ellos tener una oportunidad de examinar el intento. También el hombre corriente examina el pasado, pero lo que examina es su pasado personal y por razones personales. Se mide a sí mismo en relación con el pasado, tanto su pasado personal como lo que se conoce del pasado de su época,
con el fin de encontrar justificaciones a su comportamiento presente o futuro, o para establecer un modelo para sí mismo. El espíritu se le manifiesta al guerrero a cada paso, pero esta no es toda la verdad. La verdad completa es que el espíritu se revela a todo el mundo con la misma intensidad y consistencia, aunque solo los guerreros sintonizan consistentemente con dichas revelaciones. Los guerreros hablan del chamanismo como si fuera un ave mágica, misteriosa, que detiene su vuelo un instante para dar al hombre esperanza y propósito. Los guerreros viven bajo el ala de ese ave, a la que llaman el pájaro de la sabiduría, el pájaro de la libertad. Para un guerrero el espíritu es abstracto solo en el sentido de que lo conoce sin palabras, incluso sin pensamientos. Es abstracto porque no puede concebir qué es el espíritu. Y aún así, sin tener la menor oportunidad o deseo de comprenderlo, un guerrero maneja el espíritu, lo reconoce, lo llama, lo incita, se familiariza con él y lo expresa con sus actos. El vínculo que conecta al hombre corriente con el intento está prácticamente muerto, así que los guerreros parten de un vínculo que es inútil, puesto que no responde voluntariamente. A fin de revivir ese vínculo, los guerreros necesitan un propósito riguroso y fiero, un estado especial de la mente llamado intento inflexible. El poder del hombre es incalculable. La muerte existe solo porque la hemos intentado desde el momento en que nacemos. El intento de la muerte puede suspenderse haciendo que el punto de encaje cambie de posiciones. El arte del acecho consiste en aprender todas las peculiaridades de tu disfraz y aprenderlas tan bien que nadie sepa que estás disfrazado. Para conseguirlo necesitas ser despiadado, astuto, paciente y dulce. Ser despiadado no significa aspereza, astucia no significa crueldad. Ser paciente no significa negligencia y ser dulce no significa estupidez. Los guerreros actúan con un propósito ulterior que no tiene nada que ver con el provecho personal. El hombre corriente solo actúa si hay posibilidad de ganancia. Los guerreros no actúan por ganancia, sino por el espíritu. Los chamanes videntes de la antigüedad advirtieron, gracias a su capacidad de ver, que cualquier comportamiento inusual producía un temblor en el punto de encaje. Enseguida descubrieron que si el comportamiento inusual se practica sistemáticamente y se dirige con sabiduría, acaba forzando el punto de encaje a moverse. El conocimiento silencioso no es sino el contacto directo con el intento. El chamanismo es un viaje de regreso. Un guerrero regresa victorioso al espíritu tras haber descendido al infierno, y del infierno regresa con trofeos. La comprensión es uno de sus trofeos. Los guerreros, debido a que son acechadores, comprenden el comportamiento humano a la perfección. Comprenden, por ejemplo, que los seres humanos son criaturas de inventario. Conocer los pormenores de cualquier inventario es lo que convierte a un hombre en un erudito o en un experto en su campo. Los guerreros saben que cuando el inventario de una persona corriente falla, o bien la persona amplía su inventario, o bien se derrumba el mundo de la imagen de sí mismo. Las personas corrientes son capaces de incorporar nuevos elementos a su inventario siempre y cuando esos nuevos elementos no contradigan el orden básico de ese inventario. Pero si los elementos contradicen dicho orden, la mente de la persona se derrumba. El inventario es la mente. Los guerreros lo tienen en cuenta cuando intentan romper el espejo de la imagen de sí mismos. Los guerreros jamás pueden tender un puente para reunirse con la gente del mundo. Pero si la gente desea hacerlo, tiene que tender un puente para reunirse con los guerreros. Para poder acceder a los misterios del chamanismo es preciso que el espíritu descienda sobre el interesado.
La presencia del espíritu desplaza por sí sola el punto de encaje del hombre hasta una posición determinada. Este punto preciso es conocido por los chamanes como el lugar de la no compasión. No existe en realidad ningún procedimiento para hacer que el punto de encaje se desplace al lugar de la no compasión. El espíritu toca a la persona y su punto de encaje se desplaza. Así de simple. Lo que necesitamos hacer para que la magia pueda apoderarse de nosotros es desvanecer las dudas de nuestras mentes. Una vez desvanecidas las dudas, todo es posible. Las posibilidades del hombre son tan vastas y misteriosas que los guerreros, en vez de pensar en ellas, han optado por explorarlas sin esperanza de comprenderlas jamás. Todo lo que los guerreros hacen es consecuencia del desplazamiento de sus puntos de encaje, y tales desplazamientos están determinados por la cantidad de energía que los guerreros tienen a su disposición. Cualquier movimiento del punto de encaje significa alejarse de la excesiva preocupación por el yo individual. Los chamanes creen que es la posición del punto de encaje lo que hace que el hombre moderno sea un ególatra homicida, un ser totalmente atrapado en la imagen de sí mismo. Habiendo perdido cualquier esperanza de regresar a la fuente de todo, el hombre corriente busca consuelo en su egoísmo. La clave del camino del guerrero es destronar la importancia personal. Todo cuanto hacen los guerreros se dirige a lograr esta meta. Los chamanes han desenmascarado la importancia personal y han descubierto que se trata de autocompasión disfrazada. En el mundo de la vida cotidiana, nuestra palabra o nuestras decisiones se pueden revocar muy fácilmente. Lo único irrevocable en el mundo cotidiano es la muerte. En el mundo de los chamanes, en cambio, la muerte puede recibir una contraorden, pero no la palabra del chamán. En el mundo de los chamanes, las decisiones no pueden cambiarse o revisarse. Una vez que han sido tomadas, valen para siempre. Una de las cosas más dramáticas de la condición humana es la macabra conexión que existe entre la estupidez y la imagen de sí. Es la estupidez lo que obliga al hombre corriente a descartar cualquier cosa que no se ajuste a las expectativas de su imagen de sí mismo. El hecho de ser hombres corrientes, por ejemplo, hace que seamos ciegos a una parte del conocimiento accesible al ser humano que es absolutamente crucial: la existencia del punto de encaje y el hecho de que puede desplazarse. El hombre racional, al aferrarse tercamente a la imagen de sí mismo, se garantiza una ignorancia abismal. Ignora el hecho de que el chamanismo no es cuestión de encantamientos y abracadabras, sino que es la libertad de percibir no solo el mundo que se da por sentado, sino todo lo que es humanamente posible lograr. Tiembla ante la posibilidad de ser libre, y la libertad está al alcance de su mano. El problema del hombre es que intuye sus recursos ocultos, pero no se atreve a utilizarlos. Por eso dicen los guerreros que el problema del hombre es el contrapunto que crean su estupidez y su ignorancia. El hombre necesita ahora, más que nunca, que le enseñen nuevas ideas que tengan que ver exclusivamente con su mundo interior. Ideas de chamanes, no ideas sociales, ideas relativas al enfrentamiento del hombre con lo desconocido, con su muerte personal. Ahora, más que nunca, necesita que le enseñen los secretos del punto de encaje. El espíritu únicamente escucha a quien le habla con gestos, y los gestos no son señas o movimientos del cuerpo, sino actos de verdadero abandono, actos de generosidad, de humor. Como gesto al espíritu, los guerreros sacan lo mejor de sí mismos y sigilosamente se lo ofrecen a lo abstracto. Comentario. El último libro que escribí sobre Don Juan
como resultado directo de la tutela de Florinda Matus, fue El conocimiento silencioso, título que fue elegido por mi editor ya que originalmente yo propuse el de silencio interno. Mientras trabajaba en su redacción, las visiones de los chamanes de México antiguo comenzaron a resultarme extremadamente abstractas. Florinda hizo todo lo que pudo por desviarme de mi absorción en lo abstracto. Intentaba dirigir mi atención hacia diferentes aspectos de las antiguas técnicas chamánicas, o bien trataba de distraerme conmocionándome con su escandaloso comportamiento. Pero nada de ello bastó para desviarme de mi tendencia, aparentemente inexorable. El conocimiento silencioso es un repaso intelectual de los pensamientos de los chamanes del México antiguo en su aspecto más abstracto. Debido a la influencia que tuvo Florinda en mi vida, tuve gran éxito en aprender a enfocar mi atención sostenidamente en el ánimo de personas que jamás conocí. Enfoqué mi atención de recapitulación en el ánimo de aquellos chamanes y fui atrapado por él sin esperanza de desembarazarme jamás de su atracción. Florinda no creía que mi estado fuera definitivo, me gastaba bromas, se reía abiertamente de ello. Su estado parece definitivo, me dijo Florinda, pero no lo es. Llegará un momento en que cambiarás de jurisdicción. Quizás llegues a burlarte de cada pensamiento de los chamanes del México antiguo. Puede incluso que te burles de los pensamientos y las visiones de los chamanes con los que trabajaste tan estrechamente. Hasta puede que reniegues de ellos. Ya verás, un guerrero no tiene límites. Su sentido de la improvisación es tan agudo que puede construir a partir de la nada, y no meras estructuras vacías, sino funcionales y prácticas. Ya verás, no es que vayas a olvidarlos, pero en un momento dado, antes de zambullirte en el abismo, si tienes agallas para recorrer su filo y la audacia de no apartarte de él, llegarás a conclusiones de guerrero de un orden y estabilidad infinitamente más adecuados para ti que la fijación de los chamanes del México antiguo. Las palabras de Florinda eran como una agradable y alentadora profecía. Puede que tuviera razón, la tenía ciertamente, al afirmar que los recursos del guerrero no tienen límites. El único fallo es que para adquirir una visión de mí y del mundo ordenada de un modo diferente, una visión que sea todavía más adecuada a mi temperamento, he de caminar al filo del abismo y dudo tener la audacia y la fuerza necesarias para lograr esa proeza. Pero, ¿quién sabe?